En 2008, Adela Noriega terminó una escena, abandonó el set y desapareció casi por completo de la vida pública. No hubo despedida, ni una explicación capaz de cerrar la herida. Solo silencio. Durante años, millones se preguntaron qué podía empujar a una reina de las telenovelas a renunciar a su trono. Detrás de aquella ausencia se escondían pérdidas familiares, rumores capaces de destruir una reputación y una sombra ligada al poder. Pero la verdad no estaba donde todos miraban, sino en lo que nadie quiso escuchar. En 2008, Adela Noriega llegó al set de Fuego en la Sangre, como lo había hecho durante años, con la disciplina de quien conocía cada silencio antes de una lágrima y cada gesto capaz de conmover a millones. Nadie imaginaba que aquella rutina estaba a punto de convertirse en una despedida. El director gritó: «¡Corte! Las luces se apagaron». Y Adela salió de allí sin saber, quizá, que el público no volvería a verla en una nueva telenovela. No hubo una conferencia de prensa. No apareció frente a las cámaras para anunciar su retiro. No dejó una frase solemne para cerrar su carrera. Simplemente se alejó. Y cuando una figura famosa guarda silencio, el mundo no acepta el vacío. Lo llena con sospechas. Durante años se repitieron las mismas preguntas. ¿Se había cansado de actuar? ¿Había perdido el amor por la profesión que le dio fama y fortuna? ¿La industria ya no encontraba un personaje digno de ella? ¿O había ocurrido algo más doloroso? Su ausencia desconcertaba porque no era una actriz olvidada. Era uno de los rostros más queridos de la televisión latinoamericana, la protagonista que convirtió el sufrimiento y el amor imposible en un lenguaje universal. Sus novelas seguían viajando por el mundo y sus admiradores esperaban otro proyecto. Sin embargo, Adela eligió desaparecer. Algunos dijeron que las críticas sobre su edad la habían herido. Otros aseguraban que no estaba dispuesta a abandonar el centro de la historia para interpretar personajes secundarios, villanas o madres de actrices más jóvenes. También hubo quienes buscaron la explicación en antiguos rumores, hombres poderosos y heridas que nunca habían cicatrizado. Pero ninguna de esas versiones fue confirmada por ella. Ese detalle es esencial, porque el silencio de Adela no puede convertirse en prueba de todo lo que otros decidieron contar. A veces, callar no significa admitir, significa estar cansada de defenderse. Después de su retiro, cada fotografía borrosa, cada supuesto encuentro y cada comentario de un antiguo compañero se convirtió en noticia. Cuanto menos decía ella, más hablaban los demás. Su vida pasó a ser narrada por voces ajenas, como si la mujer real hubiera quedado atrapada detrás de sus personajes. La actriz que memorizó tantos libretos terminó protagonizando uno escrito sin su permiso. Tal vez Adela no abandonó solamente un estudio. Tal vez cerró una puerta para proteger lo poco que le pertenecía, su intimidad, su familia, su derecho a caminar sin ser observada. Porque existen coronas que brillan ante millones, pero pesan demasiado cuando las luces se apagan. Para comprender por qué una mujer capaz de conquistar la televisión pudo renunciar a todo sin mirar atrás, hay que volver al principio, a los años en que aún no era una reina, cuando era una adolescente obligada a crecer demasiado pronto, y cuando la primera gran pérdida de su vida le enseñó que incluso aquello que amamos puede desaparecer sin despedirse. Antes de que los estudios de televisión pronunciaran su nombre con admiración, Adela Noriega era una adolescente que intentaba comprender una ausencia imposible. Su padre murió cuando ella apenas comenzaba a dejar atrás la infancia. Y con aquella pérdida desapareció también la sensación de que alguien más podía sostener el mundo por ella. La casa cambió. Los silencios se hicieron más largos, las preocupaciones más visibles, y su madre se convirtió en el centro de todo. Adela tuvo que madurar antes de tiempo, aprender a esconder el miedo y ayudar a su familia, mientras todavía necesitaba que alguien la protegiera. Algunas personas crecen con los años. Otras crecen el día en que comprenden que nadie vendrá a resolverles la vida.
Esa herida formó a la mujer reservada que el público conocería después. Detrás de su mirada serena había una joven sensible, acostumbrada a proteger lo que amaba y a ocultar sus debilidades. Para ella, la familia era el refugio que quedaba cuando todo podía derrumbarse. Entonces, apareció una oportunidad inesperada. Su belleza natural y su aire dulce y melancólico llamaron la atención en un centro comercial. Después, llegaron los anuncios, los videoclips y las primeras apariciones frente a una cámara. No entró en aquel mundo con la seguridad de una estrella. Entró como una muchacha tímida que aprendía a mirar al lente y a dominar el temblor antes de escuchar la palabra acción. Cada trabajo abrió una puerta. Lo que parecía una experiencia pasajera comenzó a convertirse en una posibilidad real para ayudar a su familia. Adela descubrió que podía transformar su fragilidad en emoción y que aquello que le costaba expresar en la vida surgía con fuerza cuando interpretaba a otra persona. Pero la televisión no regala nada. Detrás de una escena breve había horas de espera, repeticiones, cansancio y una exigencia que no perdonaba inseguridades. Mientras otras jóvenes pensaban en fiestas, ella aprendía libretos y comprendía que el éxito siempre llega acompañado de una factura. Su madre permanecía cerca, como apoyo y refugio. Adela avanzaba, pero no olvidaba por qué había comenzado. Cada triunfo llevaba consigo la memoria de su padre y la necesidad de proteger a quienes seguían a su lado. Por eso nunca vivió la fama como un juego. Trabajar significaba responsabilidad, y fallar no parecía una opción. Aún no era la reina de las telenovelas. Todavía podía caminar sin que una multitud la rodeara, regresar a casa sin fotógrafos y guardar sus secretos lejos de los titulares. Pero esa tranquilidad estaba a punto de terminar. Muy pronto llegaría un personaje que convertiría su rostro en símbolo de toda una generación. En aquella historia, Adela aparecería con una corona sobre la cabeza, como si el destino quisiera anunciarle lo que estaba por venir. Aunque nadie le advirtió que toda corona tiene un precio, y que a veces el brillo más intenso marca el comienzo de la oscuridad, en 1987, Adela Noriega dejó de ser una joven promesa para convertirse en el rostro de una generación. Quinceañera llegó a la televisión con una historia de sueños, heridas y desigualdades, pero fue Maricruz, su personaje, quien quedó grabada en la memoria del público. Adela no solo interpretó a una muchacha que entraba en la vida adulta, también cruzó, sin saberlo, la puerta que la llevaría hacia una fama imposible de detener. En una de las escenas más recordadas, Maricruz llevaba una corona durante la celebración de sus 15 años. Aquel objeto parecía inocente, pero terminó simbolizando algo mayor. Era la imagen de una joven coronada demasiado pronto, antes de descubrir cuánto pesa ser observada por millones. El éxito fue inmediato. Su rostro apareció en revistas y entrevistas. Los productores comprendieron que aquella mirada dulce podía transmitir un dolor extraordinario. Adela podía guardar silencio frente a la cámara y hacer sentir que algo se rompía por dentro. Después, llegó Dulce Desafío, y con ella una nueva confirmación. Ya no era una actriz favorecida por un solo personaje. Podía sostener una historia completa, conmover al público y transformar la fragilidad en fuerza. Cada éxito cerraba un poco más la puerta de la vida anónima que había conocido. La joven que antes caminaba sin ser reconocida, comenzó a vivir otra realidad. Las miradas la seguían, los comentarios analizaban su ropa, sus amistades y hasta sus silencios. El público amaba a sus personajes, pero también quería entrar en la vida de la mujer que los interpretaba. Y cuando la admiración pierde sus límites, puede convertirse en una forma de encierro. Adela se convirtió en una de las figuras jóvenes más importantes de la televisión mexicana. Sin embargo, el ascenso exigía disciplina, jornadas interminables y una imagen casi perfecta.
Ya no podía equivocarse como cualquier otra muchacha. Sobre ella pesaba la obligación de sonreír y proteger a su familia del ruido que crecía alrededor. La corona de quinceañera representaba el triunfo, pero también anunciaba una condena silenciosa. Cuanto más alto subía, más difícil era saber quién se acercaba por cariño y quién lo hacía por interés. La fama le daba reconocimiento, pero comenzaba a cobrarle libertad, confianza y tranquilidad. Años después, aquella corona seguiría rodeada de recuerdos y misterio. Se dijo que fue conservada como una reliquia de la obra que cambió su vida, pero su valor no estaba en el objeto, sino en lo que representaba, el instante en que Adela dejó de pertenecer solo a su familia y pasó a pertenecer también a una audiencia insaciable. Todavía faltaban los contratos internacionales y los rumores que perseguirían su nombre durante décadas. Pero la primera grieta ya estaba abierta. Adela había alcanzado el sueño que tantas actrices buscaban, sin imaginar que, desde entonces, cada paso suyo sería observado, interpretado y convertido en una historia ajena. El éxito no tardó en mostrar su rostro más cruel. Adela Noriega podía entrar en millones de hogares cada noche, pero cada vez le resultaba más difícil salir de la suya sin ser reconocida. Ir al mercado, caminar por un parque o comer en un lugar sencillo dejó de ser cotidiano. La fama le había abierto muchas puertas, excepto la que conducía a una vida normal. En los estudios, las jornadas se extendían hasta el agotamiento. Había escenas que repetir, lágrimas que provocar y sonrisas que sostener aunque el cuerpo pidiera descanso. Cuando terminaba el día, muchos compañeros buscaban fiestas. Adela prefería regresar con su familia, cerrar la puerta y recuperar el silencio que el mundo le negaba. Su timidez comenzó a confundirse con misterio. Su deseo de proteger la intimidad fue interpretado como arrogancia. Cada ausencia generaba una pregunta, y cada pregunta terminaba convertida en una historia. Cuando una estrella no alimenta a la prensa aprende a alimentarse de sus silencios. Después de dulce desafío, Adela tomó una decisión que parecía responder a una lógica profesional. México ya conocía su nombre, pero el mercado internacional ofrecía nuevas posibilidades. Se trasladó a Estados Unidos y trabajó con Telemundo, abriendo otra etapa de su carrera. Para cualquier actriz, aquello podía ser un paso natural, pero alrededor de Adela nada parecía tener derecho a ser sencillo. La salida fue demasiado repentina para quienes necesitaban una explicación más oscura. Comenzaron los murmullos. Algunos aseguraban que no había abandonado México por voluntad propia. Otros hablaban de una mujer poderosa, consumida por los celos. También circuló la versión de que alguien, desde un lugar inaccesible para la gente común, había ordenado alejarla para apagar un escándalo. No existían pruebas públicas que sostuvieran aquellas historias. Adela seguía trabajando y construía una carrera fuera de Televisa. Sin embargo, para muchos, su contrato en Estados Unidos dejó de ser un contrato. Se convirtió en una huida. Su silencio dejó de ser prudencia y se transformó en una supuesta confesión. Así comenzó a levantarse la cárcel más peligrosa de su vida. No tenía barrotes, pero estaba hecha de miradas, titulares y versiones repetidas hasta parecer verdad. Adela podía interpretar mujeres que luchaban contra el destino, pero fuera de la pantalla empezaba a perder el control sobre su propia historia. Mientras ella intentaba ampliar sus horizontes, otros escribían el argumento que la perseguiría durante décadas. Solo faltaba pronunciar el nombre del hombre que, según aquellos rumores, tenía poder para cambiar carreras, borrar escándalos y condenar a una mujer al exilio. Lo que parecía un viaje profesional estaba a punto de convertirse en la pieza central de una leyenda, y detrás aparecía una figura cuyo nombre bastaba para estremecer a todo México, el hombre más poderoso del país. El nombre que apareció detrás de aquella historia era Carlos Salinas de Gortari.
presidente de México entre 1988 y 1994. Desde entonces, la carrera de Adela dejó de verse solo como la trayectoria de una actriz. Cada viaje, cada silencio y cada fotografía se vieron como piezas de un supuesto romance secreto. El rumor aseguraba que Adela había mantenido una relación con el hombre más poderoso del país. Después, surgió una versión todavía más cruel, que decía que había dado a luz a un hijo suyo y que, para proteger el secreto, presentaba al niño como su sobrino. No había pruebas definitivas, pero la historia crecía porque reunía belleza, poder, celos y una mujer obligada a desaparecer. Su traslado a Estados Unidos fue usado como la confirmación que muchos deseaban. Se dijo que había sido atacada por la esposa del presidente. También se afirmó que el mandatario la había enviado lejos para apagar el escándalo. Sin embargo, mientras aquellas versiones circulaban, Adela trabajaba con Telemundo. El contrato era real. El supuesto exilio pertenecía a las especulaciones. En 1998, durante una entrevista poco frecuente, Adela decidió responder. Negó haber tenido una relación con el expresidente y aseguró que no sabía de dónde había surgido aquella historia. Explicó que el niño señalado como su supuesto hijo era en realidad su sobrino, hijo de su hermana Reina. Sus palabras fueron claras, pero la claridad rara vez derrota a un rumor que ya ha aprendido a sobrevivir. Para entonces, el daño había entrado en su casa. Cada fotografía familiar podía ser analizada, cada gesto era interpretado y cualquier ausencia alimentaba sospechas. Su hermana describió a Adela como una mujer sensible, herida por las historias íntimas que la prensa repetía sin medir las consecuencias. Lo más injusto era que debía demostrar algo imposible, la inexistencia de un secreto. Quien la acusaba no necesitaba pruebas. A ella se le exigía abrir su vida y renunciar a su privacidad para convencer a personas que ya habían elegido qué creer. Así funciona una mentira cuando se mezcla con el poder. Primero aparece como un murmullo, después se repite en revistas y conversaciones. Finalmente, deja de presentarse como pregunta y comienza a recordarse como un hecho. La verdad necesita pruebas. El escándalo solo necesita público. No existe una evidencia sólida que permita afirmar que Carlos Salinas de Gortari tuvo un hijo con Adela Noriega o que ordenó expulsarla de México. Ella lo negó directamente, pero la ausencia de pruebas nunca impidió que aquella leyenda la acompañara por décadas. Y mientras millones buscaban una tragedia dentro del Palacio Nacional, casi nadie miraba el dolor que ocurría lejos de la política, porque la herida más profunda de Adela no nació de un romance prohibido, sino de una pérdida real e irreversible que estaba a punto de destruir el único refugio que todavía conservaba. Mientras la prensa perseguía romances secretos y pactos de poder, Adela Noriega enfrentaba una tragedia que no necesitaba rumores para ser devastadora. La muerte ya había entrado en su vida cuando era adolescente y perdió a su padre. Desde entonces, su madre se convirtió en el centro de la familia, en la voz que la sostenía cuando el éxito parecía demasiado grande. En 1995, aquella figura esencial comenzó a apagarse. Su madre luchaba contra el cáncer, y ninguna fama, ningún contrato, ningún aplauso podía detener lo inevitable. La actriz que tantas veces había interpretado a mujeres golpeadas por el destino, descubrió que el dolor verdadero no espera una señal. Llega, se instala y cambia para siempre la forma de mirar la vida. Adela continuaba trabajando y apareciendo ante las cámaras. Frente al público debía mantener la serenidad. Fuera del set, cada llamada podía traer una noticia peor. Hay lágrimas que un director puede pedir y repetir hasta encontrar la toma perfecta. Pero hay otras que nacen cuando ya no queda nadie para decir corte. La muerte de su madre fue uno de los golpes más profundos de su existencia. Perdió a su confidente, a su refugio y a la mujer que había acompañado sus primeros pasos
hasta los grandes estudios. También perdió el hogar emocional al que regresaba después de jornadas agotadoras, cuando necesitaba recordar que detrás de la estrella seguía existiendo una hija. Durante un tiempo, Adela se alejó para recuperar fuerzas. No era una huida ni una maniobra publicitaria. Era la reacción humana de alguien que necesitaba respirar después de ver desaparecer a su mayor apoyo. Mientras algunos medios buscaban nuevas versiones sobre su vida sentimental, ella intentaba aprender algo mucho más difícil: cómo seguir viviendo en una casa donde faltaba una voz. Ese duelo explica parte de su reserva posterior. Cuando una persona ha perdido demasiado, protege con más fuerza lo poco que conserva. Sus hermanos se volvieron más importantes, y la intimidad familiar dejó de ser una preferencia para convertirse en una muralla. Adela comprendió que el público podía admirarla, pero no abrazarla cuando las luces se apagaban. Lo más doloroso fue comprobar que los rumores ocupaban más espacio que su sufrimiento real. Se hablaba de presidentes, hijos ocultos y exilios, mientras una joven mujer enterraba a su madre y trataba de no derrumbarse. El escándalo entretenía. El duelo, en cambio, exigía silencio y respeto. Dos cosas que pocas veces acompañan a la fama. Sin embargo, Adela no permitió que aquella pérdida fuera el final. Después del vacío llegó una decisión: volver, trabajar y demostrar que el dolor podía quebrarla sin destruirla. La mujer que regresó ya no era la misma muchacha coronada por la televisión. Y cuando volvió a México, no regresó para ocupar un lugar secundario. Regresó para levantar, sobre sus propias heridas, el imperio más brillante de toda su carrera. Adela Noriega volvió a México con una herida invisible y una determinación que pocos esperaban. Había perdido a su madre. Había soportado rumores capaces de convertir cualquier silencio en sospecha. Y aún así regresó al lugar donde todo había comenzado. No volvió para pedir compasión. Volvió para demostrar que todavía podía sostener una historia entera sobre sus hombros. María Isabel marcó esa nueva etapa. En pantalla, Adela encarnaba a una mujer humilde, golpeada por la vida, pero incapaz de renunciar a su dignidad. Fuera de ella, la actriz también reconstruía algo roto. Cada escena parecía contener una parte de su resistencia, como si actuar ya no fuera solo una profesión, sino la forma de mantenerse en pie. Después, llegó el privilegio de amar, y el éxito fue inmenso. Su rostro volvió a ocupar portadas, su nombre cruzó fronteras, y millones siguieron cada lágrima de su personaje. Adela ya no era una promesa ni una figura del pasado. Era capaz de detener a una audiencia con una mirada y hacer que un melodrama pareciera una confesión. Con El Manantial confirmó que su reinado no dependía de un solo título. Había madurez en su manera de interpretar el sufrimiento. La joven coronada en quinceañera se había convertido en una actriz que conocía el dolor fuera de los estudios, y eso daba a sus personajes una verdad difícil de imitar. Pero fue Amor Real, en 2003, la obra que terminó de convertirla en leyenda. Vestida con trajes de otra época, atrapada entre el deber, la pasión y las imposiciones sociales, Adela construyó uno de los personajes más recordados de la televisión latinoamericana. La producción se volvió un fenómeno, y su imagen quedó unida a la elegancia, la tragedia y el amor imposible. En aquellos años, su poder dentro de Televisa era extraordinario. La prensa hablaba de salarios reservados para pocas estrellas y de privilegios que le permitían opinar sobre guiones, compañeros de reparto y detalles de sus personajes. Algunas cifras nunca fueron confirmadas, pero nadie dudaba de una realidad. Adela podía elegir, y esa capacidad revelaba su posición. Había llegado a la cima, aunque la cima también era un lugar solitario. Cada éxito aumentaba las expectativas, cada proyecto debía superar al anterior y cada decisión era observada como si pudiera destruir su corona. El público la adoraba,
pero también exigía que permaneciera joven, bella y perfecta, como si no tuviera derecho a cambiar. Adele había vencido al dolor y a los rumores que intentaron reducir su vida a un escándalo. Sin embargo, mientras en la pantalla encontraba el amor, el matrimonio y la promesa de un final feliz, fuera de ella protegía su corazón detrás de una puerta cerrada. Podía elegir historias y decidir quién estaría a su lado frente a las cámaras, pero en su vida real nunca hubo una boda pública, ni un esposo reconocido, ni hijos que el mundo conociera. Y aquella ausencia pronto se convertiría en el siguiente misterio. En las telenovelas, Adela Noriega caminó hacia el altar más de una vez. Sus personajes vistieron de blanco, juraron amor eterno y encontraron, después de incontables heridas, la promesa de un hogar. El público lloraba con aquellas bodas como si fueran reales, pero fuera de la ficción, la vida de Adela seguía envuelta en un silencio que nadie lograba atravesar. Nunca hizo pública una boda, no presentó a un esposo y tampoco confirmó haber tenido hijos. Esa ausencia de respuestas fue suficiente para que otros comenzaran a inventarlas. Cada compañero de reparto podía convertirse en un romance secreto. Cada fotografía con un hombre despertaba sospechas, y cada periodo de silencio parecía ocultar una nueva historia. Adela había aprendido que, para una mujer famosa, enamorarse no siempre significaba encontrar refugio. También podía significar abrir la puerta a cámaras, titulares y preguntas sin límite. Una cena privada podía terminar convertida en portada. Una amistad podía ser presentada como pasión clandestina, y una ruptura, si existía, podía dejar de pertenecerle por completo. En entrevistas de juventud, ella llegó a expresar el deseo de tener una vida sencilla, una familia y la tranquilidad de cualquier mujer lejos de los reflectores. Pero su carrera avanzaba con una velocidad implacable. Había jornadas de grabación agotadoras, compromisos, viajes y personajes que exigían todo de ella. Mientras interpretaba a mujeres que luchaban por construir un hogar, su propio tiempo se escapaba entre estudios y camerinos. No puede afirmarse que nunca amó, ni que vivió sin compañía. Lo cierto es que protegió su intimidad con una firmeza extraordinaria. Tal vez existieron afectos que jamás quiso compartir. Tal vez comprendió que conservar un vínculo lejos del público era la única forma de impedir que también fuera destruido por los rumores. Después de retirarse, esa distancia se hizo aún mayor. Antiguos compañeros reconocieron que perdieron contacto con ella, y los intentos por saber cómo vivía alimentaron nuevas especulaciones. Algunos interpretaron su aislamiento como tristeza, otros lo vieron como desconfianza, pero quizá era simplemente el precio que estaba dispuesta a pagar para recuperar la paz. La fama le había enseñado una lección amarga. No todas las personas que preguntan por ti quieren saber cómo estás. Algunas solo buscan una confesión, una fotografía o una frase que pueda venderse al día siguiente. Por eso Adela levantó una muralla. Detrás de ella podía existir la soledad, pero también la libertad. El público la vio casarse una y otra vez bajo luces perfectas. Sin embargo, nadie supo si alguna vez encontró fuera del set ese amor sereno que decía desear. Y mientras el misterio crecía, otra amenaza comenzaba a acercarse, una que no podía detenerse con silencio ni esconderse de las cámaras: el paso del tiempo. En 2008, Adela Noriega volvió a ocupar el centro de una gran producción con fuego en la sangre. Para muchos espectadores, seguía siendo la misma mujer capaz de sostener una historia con una mirada. Sin embargo, una parte de la prensa ya no hablaba de su talento, de su disciplina ni de todo lo que había construido. Hablaba de su edad. Las críticas fueron despiadadas. Algunos aseguraban que ya no resultaba creíble como una mujer joven y que su imagen no encajaba con el tipo de protagonista que había interpretado durante años. El paso del tiempo, algo natural e inevitable, comenzó a tratarse como si fuera un defecto que debía ocultarse.
La periodista Shanik Berman contó después que Adela habría sufrido al escuchar que estaba demasiado grande para ciertos papeles. También afirmó que la actriz no deseaba pasar a interpretar madres, villanas o personajes secundarios, pero esa explicación nunca fue confirmada por Adela, y por eso debe entenderse como una versión externa, no como una verdad definitiva. Lo cierto es que la industria había cambiado su manera de mirarla. Durante años le exigió ser delicada, juvenil y perfecta. Después, casi sin transición, parecía pedirle que abandonara el lugar que había conquistado. A muchos actores hombres se les permitía envejecer frente a las cámaras y seguir siendo protagonistas románticos. A las mujeres, en cambio, el tiempo podía convertirse en una condena mucho más rápida. Adela amaba la actuación, pero también conocía su propio valor. No se trataba de despreciar los papeles de madre, antagonista o actriz de reparto. Se trataba de decidir si quería continuar dentro de un sistema que parecía ofrecerle menos espacio, solo porque su rostro ya no correspondía a la fantasía de una eterna juventud. Quizá comprendió que aceptar cualquier papel para permanecer visible podía ser otra forma de perderse. Había pasado décadas defendiendo su intimidad, su familia y su nombre. Ahora debía defender también la imagen profesional que había construido con sacrificios, pérdidas y jornadas interminables. Entonces, llegó la decisión más difícil. En lugar de esperar a que otros anunciaran su caída, Adela se apartó. No hubo escándalo final ni discurso de despedida, solo una ausencia que, con el tiempo, se volvió más poderosa que cualquier regreso. Para algunos, aquello fue orgullo. Para otros, miedo a envejecer. Pero también pudo ser un acto de control. Después de tantos años siendo juzgada, quizá eligió retirarse antes de permitir que la industria decidiera cuándo ya no era suficiente. La pregunta seguía abierta. ¿Fue expulsada por un mundo incapaz de aceptar el paso del tiempo en una mujer? ¿O cerró ella misma la puerta para conservar intacta la última imagen de su reinado? La respuesta final no estaba en las críticas, ni en los rumores, ni siquiera en sus personajes. Estaba en todo lo que Adela había soportado antes de desaparecer. Durante más de 30 años, una pregunta persiguió el nombre de Adela Noriega. ¿Fue un presidente quien arruinó su vida, la obligó a marcharse y convirtió su juventud en una condena? La respuesta no tiene el dramatismo de una telenovela, pero revela una injusticia más profunda. No existe una prueba sólida de que Carlos Salinas de Gortari haya tenido un hijo con Adela, que la enviara al exilio o que destruyera su carrera. Ella negó aquella relación y explicó que el niño señalado por la prensa era su sobrino. Su viaje a Estados Unidos coincidió con una etapa profesional junto a Telemundo. Los hechos no confirman la historia repetida durante décadas, pero eso no significa que el rumor fuera inofensivo. Una mentira no necesita ser cierta para causar daño. Basta con que invada una familia, convierta cada fotografía en sospecha y obligue a una mujer a defenderse de algo que nunca pudo demostrarse. El presidente quizá no destruyó su vida, pero la historia construida alrededor de él pudo robarle tranquilidad y el derecho a ser mirada sin prejuicios. A esa herida se sumaron pérdidas que ninguna portada podía comprender. Adela perdió a su padre siendo adolescente. Más tarde perdió a su madre después de una lucha contra el cáncer. Mientras el público buscaba conspiraciones, ella aprendía a continuar sin quienes habían sostenido su hogar. Después llegaron la presión de una industria que idolatra la juventud y los comentarios crueles sobre su edad. Una actriz podía ser adorada durante años, para luego ser tratada como si el tiempo hubiera borrado su talento. Adela podía elegir proyectos, pero ni siquiera ese poder la protegía de un sistema que exige a las mujeres permanecer iguales. Por eso su desaparición no parece la derrota de una estrella. Puede entenderse como la decisión de una mujer cansada de que otros hablaran por ella. Al retirarse, dejó de entregar imágenes y entrevistas
por donde la curiosidad ajena pudiera entrar. Cerró la puerta, y por primera vez, nadie pudo obligarla a abrirla. La corona de quinceañera quedó como símbolo de aquel recorrido. Representaba a la muchacha que recibió la fama antes de comprender su precio. Décadas después, tanto la corona como Adela parecían haberse perdido de la vista pública. Pero quizá no estaban perdidas. Quizá habían dejado de pertenecer al espectáculo. Entonces, ¿quién destruyó la vida de Adela Noriega? Tal vez nadie pudo destruirla por completo. La dañaron los rumores, la exposición, las pérdidas, la soledad y una industria incapaz de perdonar el paso del tiempo. Sin embargo, conservó algo que muchos famosos pierden para siempre: la capacidad de elegir su propio final. Después de interpretar tantos destinos escritos por otros, decidió vivir sin libreto, lejos de los reflectores y de quienes confundieron su intimidad con un espectáculo. No fue el final que el público esperaba. Fue el único final que todavía le pertenecía. Adela Noriega no desapareció porque hubiera dejado de amar la actuación. Desapareció porque comprendió que ninguna corona vale más que la paz. Durante años, otros inventaron amores, hijos, exilios y derrotas, mientras ella soportaba pérdidas que jamás necesitó convertir en espectáculo. Tal vez nunca sepamos dónde está ni si volverá, pero su silencio ya dijo lo esencial. Una mujer también tiene derecho a cerrar la puerta, y a veces, alejarse no es rendirse, es la forma más valiente de salvarse.